Hola, ¿Cómo estás? qué bueno, Tamara, bienvenida. ¿Cómo Gracias. estás? Bien, ¿y vos? Un gusto, la verdad, estoy muy contenta que estés en este encuentro. Espera que voy a arreglar un poco el volumen para escucharte bien. Bueno, ¿vos me escuchás bien? Sí, Bueno, me alegro. Bueno, bienvenida. Vos sabés que estos gracias. son unos encuentros, unos lives que hacemos desde la especialización en industrias culturales. Y bueno, hasta ahora estuvimos transitando distintos sectores de las industrias. Vos sabés que nosotros en general abordamos el tema de las industrias. Bueno, vos por ahí tenés más el tema desde la filosofía, desde la escuela crítica. No sé si es mucho tu tema desde la filosofía, no importa, porque igual no es que vamos a hablar de eso. Pero nosotros trabajamos mucho el tema de mercado y de consumos culturales y cadenas de valor, ¿no? Bueno, Mm, sujetos, actores, también vemos creatividad, arte, todo eso. Y así pasamos a lo largo de estos días, de esta entrada en la cuarentena y en el distanciamiento social, haciendo estos live y pasamos por el cine, por el teatro, por la música, por la radio, bueno, por distintos sectores de las industrias. Y ahora vamos a hacer un cierre de capítulos, porque para darnos unas vacaciones de esta obvio. locura de las cursadas en virtual, que son realmente muy exigentes. Y bueno, teníamos a darnos unas vacaciones con este live y decíamos, bueno, ¿con qué cerramos? Y dijimos, Tamara, porque, ¿por qué? ¿Por qué Tamara? A ver, bueno, pensábamos en vos, primero para hablar un poco de humanidad. Yo digo, bueno, a ver qué hablo con Tamara. Hoy cuando posteaba digo, ¿qué pongo? ¿Qué quiero hablar con Tamara? Y dije, bueno, un montón de cosas. Y en realidad con vos pensaba que hablemos un poco de esta coyuntura, un poco de cómo estamos atravesados como humanos, ¿no? Por todas estas por lo virtual, por las tecnologías, por el amor, por el desamor, por los encuentros, los desencuentros, por las industrias culturales, porque en definitiva las industrias culturales también nos atraviesan. Y en este momento tan especial que estamos viviendo todos, ¿no? Que es el amor, el feminismo, hablar un poco de feminismo, bueno, un poco de todo esto que son para mí los grandes temas y los temas importantes, ¿no? Y me interesaba mucho hablarlo con vos, primero porque, primero, segundo y tercero y por todo, porque sos joven, porque sos una joven, En algún sos nivel. joven, Tampoco soy tan joven. sí, Tengo 31 pero años. sos, lo sos. No, me interesa mucho la mirada de tu generación, ¿no? Cómo están viendo, ¿no? Esta contemporaneidad, ¿no? ¿Qué valores? Si sos joven y sos una joven que sos filósofa, o sea que estás todo el tiempo construyendo pensamiento, organizando temas, y que aparte tenés muchos seguidores, te siguen, o sea, no sé si te gusta que te digan que sos influencer, pero lo Sí, que me vos, molesta. no solo es interesante lo que decís, sino que es interesante que del otro lado haya escucha, Sí, porque total. eso me parece que es, a mí por lo menos me da como como decirte, como una suerte de esperanza, ¿no? En la humanidad, de Sí, sí, verdad, no, te lo no, digo. entiendo a dónde vas. Sí, sí. Sí, yo pienso por ejemplo, sobre eso, pienso como que me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo El fin del amor y muchas otras veces en radio, en otras situaciones en las que siempre aparece alguien que piensa, che, pero esto va a ser muy difícil, va a ser muy de nicho, va a ser muy ilustrado, ¿por qué no lo bajamos, no lo bajamos, no lo bajamos? Y yo siempre insisto, no, no, o sea, la gente no es estúpida. Y más bien No, todo para lo nada. contrario. O sea, y no son estúpidas las chicas de mi edad, que eso es también mucho lo que, el subtexto, ¿no? Que si vos estás haciendo algo que es para chicas de mi edad o de menos, pongamos chicas de 20 a 40 años, eh, que quieren algo masticado, que quieren algo fácil, que quieren un eslogan, que no van a entender matices, que no van a entender... Eso es como algo que circula,
yo creo en todas las industrias culturales, todavía. Sí, Y, sí. y a mí, o sea, yo tampoco me creo, no soy Britney Spears ni nada, ¿no? Pero digo, cuando me va bien en algo, lo que más me pone contenta es poder decir, viste que no era así, viste que la gente no es estúpida, que de hecho si le sacás un libro con eslogans feministas fáciles que parecen sacados de Twitter, ese no lo compran. O sea, como que siento que ahí también hay una defensa que hay que hacer, que todavía tiene que ver con un desprecio de la juventud y también, por supuesto, del público femenino, ¿no? Me parece que todavía, aunque parezca que las cosas cambiaron un montón, yo creo que las cosas cambiaron un montón, pero las industrias a veces tardan en entenderlo, ¿no? Lo van entendiendo tarde. En especial también creo, yo por suerte también siempre me encuentro con aliados dentro de las industrias, o sea, por ejemplo, no sé, digo, si tengo que decir nombres, yo puedo decir que tanto en, o sea, que en la editorial en Planeta, por ejemplo, tanto Nacho Iraola como Martín Sivak, que son, Martín es el editor de Paidós y Nacho es el director editorial de Planeta, los dos siempre me apoyan cuando hay un debate del estilo, che, pero esto es muy difícil o no es muy difícil, yo digo, bueno, voy a hablar con Nacho, ¿viste? Como hago ese puenteo Sí. y, y siempre me sirve, o sea, siempre me respaldan, como que eso es importante, pero digo, como que también te puede pasar en esas corporaciones que tenga gente que no, o sea, es muy difícil, digo, como que las corporaciones son corporaciones y en las corporaciones cualquiera que hace una inversión de dinero tiene cierto, puede tener miedo, puede ser conservador, pero a veces ni siquiera eso es una buena apuesta económica, ¿viste? Entonces, como que me parece que es un sentido común que hay que ir corriendo y es una negociación que hay que estar organizando todo el tiempo. Es que me parece ese punto que decís es muy importante, ¿no? Esto de que hay como eslogan, porque terminan también siendo eslogan, ¿no? Obvio. De que uno tiene que ir corriéndose de esos lugares. Justamente uno a veces cuando habla de industrias culturales piensa las industrias culturales desde esta visión, desde las grandes uniformizadoras de los Ujú. contenidos, y no necesariamente es así porque No, también dentro de esas industrias hay distintos actores productivos, hay total. pequeñas, hay medianas, y que si no fuera por aquellos que nos garantizan la diversidad, vos hoy por ahí no estarías hablando acá, o tu Obvio, libro no, obvio. y entonces hay un entramado productivo muy diverso, muy interesante, y ese entramado y esa diversidad es la que a nosotros fundamentalmente nos interesa explorar, apoyar y hacer todo para que exista, ¿no? Porque es la Sí, garantía de la diversidad, justamente. total. Y Sí, sí. Decime. no, no, pues te quería decir que el otro día, que me gustaría por ahí que hablemos un poquito de esto, hablando también de industria, porque eh, vi en una TED cortita, bueno, un TED Sí, en cuarentena. sí. Y vos sabés que te escuché y me enamoré de vos a primera vista. Ay, es muy Te voy gracioso. a decir por qué. Porque vos, primero por algunas cosas que planteabas, que quiero que comentes un poco porque es muy interesante del tema del lo que vos planteás del tema de la productividad, del ocio, de qué pasa con el trabajo productivo, el trabajo reproductivo, el lugar de la mujer. Pero algo que me encantó y que son estas cosas que también me dan como una esperanza, es que vos estabas leyendo un libro, que es el que te inspiró aparentemente, que es uno del cineasta Derek Harman, Sí. que yo estuve buscándolo para leerlo, y mira, te voy a mostrar, no sé si se ve, y ahora el que estoy con Lago a la Tierra, no encontré el otro, que es Amo. bueno, dije, Es una muy, caja negra, muy te lo tienen que bien. poder mandar. Sí, 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 bueno, pero en ese momento cuando lo busqué no lo encontré, ahora igual, pero Mm. quiero decir, hubo ahí una cosa que digo, qué interesante que estés pensando el tema de la productividad en cuarentena. Esto es algo que aparece mucho en los alumnos cuando hacemos, Ujú. con los estudiantes, cuando estamos en las charlas en los Zoom, que empieza el sentido de la locura y de la productividad y del qué es productivo, qué no es productivo. Bueno, a ver, contanos un poquito eso que vos planteabas del trabajo productivo y reproductivo
y el jardín que no es estar haciendo tiempo entre una cosa y la otra, ¿no? Sino que se sale. Que se Sí, sale. sí, yo de hecho igual siempre digo lo mismo, que es que yo soy una fracasada en ese sentido porque soy malísima con los trabajos reproductivos, pero por ejemplo tengo un buen ejemplo que es mi amigo Pedro Mairal, que está escribiendo unas cosas buenísimas sobre sus trabajos reproductivos, o sea, porque esto que a mí me interesa es la idea de que eso, que el trabajo reproductivo también, o sea, tu trabajo reproductivo llamamos a limpiar, criar, ordenar, también son insumo para lo creativo, no son solamente pérdida y no son algo que no tenga nada que ver con nuestro ser creativo y nuestra subjetividad creativa. Sí parecen estar, por supuesto, por fuera del mercado, eso sí, pero no por fuera necesariamente de nuestra posibilidad de crear y conectar con el mundo. En ese sentido, yo soy una fracasada, pero tengo muy buenos ejemplos, como por ejemplo el de mi amigo Pedro Mairal, que es un escritor muy bueno, que nosotros nos estábamos todavía, pasa que somos pésimos, mandándonos unos mails eh, que son como una especie de newsletter. Nosotros nos mandamos unos mails y después se los mandamos a la gente así como vienen. No es nada, es una correspondencia entre nosotros sobre la nada. Pero, pero como que estuvo escribiendo unas cosas sobre su cuarentena. Él tiene hijos, o sea, él tiene una cuarentena mucho más difícil que la mía, porque tiene hijos chiquitos y encima su mujer estaba lesionada. Entonces él estaba haciendo todo. O sea, no todo, pero digo, bueno, la mujer estaba postrada y, digamos, y no hay empleada. Solidaridad para Pedro. Sí, levantamos nuestra solidaridad. Pero me parecía genial como todas las cosas que él me mandaba cada tanto, como en general en las cartas aparecía mucho que él escribía sobre la aspiradora y entonces decía, le digo aspiratriz, porque me parece que es más sexy así. Y no sé, y sobre meter la mano, viste, cuando metes la mano en la rejilla para destapar, y eso que sacás, y como lo describía muy lindo y muy bien, y aparecían cosas muy interesantes ahí. Y claro, o sea, como esa, tan sencillo como eso, que de pronto, todo eso, o sea, eso, regar las plantas, cuidar un jardín, limpiar el piso, son por ahí actividades que no necesariamente a todo el mundo le copan, pero bueno, los insumos creativos tampoco son no vienen necesariamente de eso. No vienen solo de las cosas que te hacen bien y que te encantan, también vienen de otras relaciones con el mundo que tienen que ver como con el cuidado y con eso, con cuidar lo que nos rodea, tanto las plantas como las niñas, como los animales, digo, me parece que eso es interesante y que digamos que quienes tenemos la posibilidad de hacerlo, está bueno que se pueda explorar hoy desde ese lugar. Por supuesto que eso requiere cierta tranquilidad económica y mental de base, eh, que no está al alcance de todos en este momento, ¿no? Digo, o sea, me parece como también si no súper pesado, ¿viste? Iría a decir a la gente, eh, uy, no, tenés que meditar sobre esto, porque si realmente, qué sé yo, si te acabas de quedar sin laburo, ¿y qué vas a hacer? Estás solamente pensando en eso, digo. No, o sea, me parece que también hay que tener cierto sentido de la ubicación. Pero bueno, pero quienes tenemos la suerte de que, digamos, un poco más, poco menos, todavía tu realidad material está resuelta y lo que te pasa, bueno, es esto que decías de tus alumnos, que están más como, bueno, me está sirviendo este tiempo, estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo el tiempo que debería estar haciendo otra cosa. Bueno, me parece que justamente es pensar conectarse desde otro lugar y también, bueno, pensar que la cabeza está en otro lado. En este momento, justo una chica me escribió para preguntarme si tenía como tips para cuando te bloqueas escribiendo o algo así. Yo digo, mi único tip es ponerse a hacer otra cosa. O sea, yo no hago eso. Yo me pongo a hacer otra cosa, no Claro. mira tele. Digo, no sé. No, Pero bueno, no sé. está esta idea en este sistema, ¿no?, capitalista que estamos hay como un deber ser de la productividad permanente, ¿no? Y en Sí, no ese, creo, no, y ahí sí, creo que es del sí, capitalismo y también es de cierta cosa como, incluso como de la cultura del trabajo, ¿viste? Que para mí la cultura del sí, trabajo puede tener sentido para otras actividades productivas, pero no sé si para sí, la creatividad. Por ejemplo, bueno, hay gente a la que le sirve, ¿viste? Que le gusta decir eso, no, bueno, escribir es culo silla y no sé qué, culo silla, qué sé yo, sí. no sé. A mí nunca me sirvió para nada como estar sentada tratando de escribir cuando las cosas no suceden. A mí no me sirvió nunca.
Me parece que en mí por lo menos son trabajos que no, incluso cuando hoy tengo casi la suerte de vivir de eso, no son trabajos, salvo que tengo una deadline que es otra cosa, bueno, que voy y resuelvo, si estoy haciendo algo que no tiene una deadline, que puede ser incluso académico, digo, porque una tesis de doctorado por ahí es más móvil. Me parece que en esos casos está bueno como que sea algo que se conecte con el placer. Por supuesto, no es que uno no tiene no solamente placer, pero digo, sí que si no está pasando, como no hay que generar como una culpa cristiana ahí de que deberías estar escribiendo. ¿Qué es esa estupidez? O sea, por lo menos para mí es como ya atravesarlo de la culpa no tiene mucho sentido. Vos también planteabas ahí una diferencia en cuanto a la relación desde un punto de vista marxista, ¿no? De lo que tenía que ver con el pago, ¿no? También de la remuneración del trabajo reproductivo, que sería estas cosas que estamos diciendo, dar de comer, que es un lugar más que ocupó históricamente la mujer, y el productivo, ¿no? Que Ujú. está más vinculado al hombre. Y en ese sentido decías, ¿no? Que, bueno, que había como un valor absoluto y un valor relativo, ¿no? Como el que el reproductivo tenía un valor relativo y que no terminaba de tener un valor absoluto. Y que, bueno, y esto tiene que ver por toda, obviamente, por toda una organización, ¿no? Social y del capitalismo y del lugar de la mujer. Vos sabés que el otro día escuchaba algo un poco vinculado con eso, a una joven también de tu edad, que es una de las que empezó con la Unión de los Trabajadores de la Tierra, ¿viste? La Sí, UTT. Bueno, y ella todo el tiempo usaba categorías que yo te escuché a vos también qué bueno, nombrar, que es la idea de lo común, ¿no? La idea total. del bien común y de lo común, ¿no? Cómo estamos estamos frente a un paradigma donde la salvación es más individual que la salvación de lo común, ¿no? Y en ese sentido, como desde el marxismo se habla de clase social o se habla más de una sociedad donde lo colectivo está más presente. Y me llamó mucho la atención porque esta chica comentaba que se definía la UTT como un movimiento campesino. Ujú. Me pareció muy fuerte esa definición y hablaba que los comienzos de las reuniones de ellos era para hablar de ver el tema de la distribución de la tierra y de los arrendamientos y que no había manera de que haya soberanía alimentaria o este tipo de cosas, sino había un cambio en el modelo de producción y un cambio no te digo que hablaba de la reforma agraria, pero fue muy increíble ver conceptos en alguien joven, conceptos y lógicas que parecen lejanas y que hoy me parece que de la mano de la mano de la ecología, de la mano de estar más donde el hombre racional de la modernidad separado de la naturaleza empieza a estar en Mm. crisis, por lo menos en algunos sectores, hoy toma como otro protagonismo y otro sentido, ¿no? Como que hay un sentido que toma todo eso que eh, mi duda es si es algo como muy nicho o si vos, por ejemplo, eso te quería preguntar, vos sentís que hay algo de esto que está permeando, ¿no? En las estructuras de conducción, en el Mm. Estado, No, digamos, sí, en la agenda, ¿no? En la agenda sí. Yo creo que nacional. definitivamente está sucediendo. O sea, lo que pasa es que, bueno, sí, o sea, yo creo que estamos en el momento en que está saliendo de un nicho y empezando a permear a más personas. Digo, por ejemplo, pienso en pavadas, ¿no? Pero compostar, por ejemplo, el hábito de hacer compost Sí, es una cosa mucho más común hoy de lo que era hace 5 o 10 años. Eso es clarísimo. Por ejemplo, y a la vez te das cuenta de que también, por ejemplo, una medida como la que tuvo que ver con las bolsas plásticas en la ciudad, digo, son cosas chiquitas, pero que lo que hacen es que la gente empiece a acostumbrarse, o sea, no solamente acostumbrarse, sino hacerse una pregunta, ¿no? Como sobre pequeños hábitos, como, sí. porque a mí me parece que es interesante, yo creo que está buenísima en general la argumentación de muchas agrupaciones hoy juveniles, como Jóvenes por el Clima y muchas más también,
eh, que piensan como en las dos cosas, tanto en la dimensión estatal como en la dimensión de la sociedad civil. Porque, por ejemplo, cuando yo era chica o adolescente, era muy común, por ejemplo, esa retórica como en la cual, o sea, había dos retóricas. Por un lado, la cosa más liberal, en la cual todo lo importante es el hábito individual y el reciclaje individual y la caridad individual o lo que sea. Y después yo tenía también como compañeros que creían que era marxista, por ejemplo, decir, ay, no, ¿qué haces dándole plata a gente por la calle? Porque eso no cambia la injusticia. Que era una retórica que existía, como, ¿para qué vas a dejar de comer carne vos? ¿O para qué? Si el acto individual no sirve para nada. Bueno, no es que no sirve para nada. Una cosa es que no sea suficiente. Otra cosa es que no sirva para nada. Porque además, si no es como, bueno, mientras no suceda la revolución, yo no hago nada. Yo no hago ningún pequeño sacrificio porque igual no sirve. Es una retórica incómoda. Y yo creo que hoy los jóvenes no son, o sea, son como justamente ni una ni la otra. Están como, bueno, ok, vamos a demandar el cambio colectivo. Por un lado, aparte también tienen un espíritu reformista, o más que reformista, como tienen cierto pragmatismo que a mí me parece interesante, como que eso, más allá de si tienen ideas revolucionarias, también dicen, bueno, pero nuestras ideas revolucionarias estaría bueno que este año nos concentremos en una ley, en la ley de ríos, no sé qué. Digo, como hay ahí una inteligencia para mí muy, muy interesante. Y por otro lado, sí, también un compromiso ético en relación también con sus propios hábitos y con preguntarse, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Mientras trabajo para llegar al Estado y trabajo para llegar a ciertos lugares. Eso lo estoy viendo. Después, bueno, yo creo que también estamos en un momento de un conflicto generacional muy grande y eso solamente se va a profundizar en los próximos años. Yo creo que ¿A eso... qué te referís? Y que, por ejemplo, esto que vos decís que te interesa lo que hace la gente joven, no es tan común. ¿No es que? No es tan común. Hay muchísimo rechazo por parte de las Ah, personas que ocupan espacios, que tienen por ahí más de 40, más de 50 y ocupan espacios. Hay mucho rechazo. Y te digo yo que aparte yo siempre digo lo mismo, yo ya ni siquiera soy tan joven, la gente joven ya tiene 10 años menos que yo. Y así todo, sí. me doy cuenta del rechazo que hay, porque bueno, vivimos en un mundo muy precario, muy precarizado, donde además, bueno, la vida de las personas se ha extendido mucho. Entonces, en otra época, quizás una persona de 60 años cedía su lugar, era como un espacio que se liberaba, ¿no? Ahora ya no es así. Está perfecto que no sea así, pero bueno, en industrias culturales como especialmente en Latinoamérica, que están muy empobrecidas, yo esto lo veo mucho en las redacciones, por ejemplo. Eh, Sí. Hay mucho miedo a ser reemplazado. Y por eso entonces empieza una cosa muy a la defensiva también, de los jóvenes son malos periodistas, los jóvenes son malos haciendo esto, son irresponsables, son no sé qué. Y aparte, bueno, también tiene que ver con la precariedad económica. Te encontrás gente que tiene mi edad, que nosotros eso, ya tenemos 30, deberíamos tener posibilidades de ocupar ciertos espacios, no somos pasantes. Y sin embargo te los encontrás siendo aceptados o recibidos solamente en ese tipo de espacios, en espacios que en otra época hubiera ocupado el INDE 18. Entonces, eso para mí tiene que ver sobre todo con la precarización de la industria y con que hay pocos espacios, poca plata, poco todo, ¿no? No creo que sea solamente una cuestión individual, pero bueno, también creo que tiene que ver con un conflicto generacional eh, que está sucediendo. O sea, yo de hecho leí bastante sobre esto en Estados Unidos, que también hablan mucho de que y que se vio también en las elecciones acá. Fíjate como en las elecciones acá en Argentina, de las cosas que podían predecir más a quién votabas, era la edad. Más que dónde vivieras, más que un montón de cosas. Entonces, afuera pasa un poco parecido también. Hay un gap, hay como una incomprensión mutua que es muy complicada y que como somos todos personas jóvenes, porque la gente de 60 hoy es joven también, bueno, Claro. va a durar 20 años más este quilombo. Y vamos a ver qué pasa cuando jueguen mis hijos, digo, no sé. Como a mí me parece interesante, pero digo, es también complejo. Sí, me parece muy interesante lo que decís, porque entonces uno ve lo difícil que es que ciertas comprensiones de la realidad o estas cuestiones que decimos
dichas de esa manera o dicha en esa boca o en ese sujeto tiene un sentido muy interesante, ¿cómo cuesta que llegue a las estructuras por ahí, ¿no? Por estos Exacto. tapones que vos estás describiendo y que sin embargo son visiones de muchísima claridad y que realmente creo que están mucho más conectadas con los grandes temas, o sea, con los temas importantes y con los temas que vienen, ¿no? Porque un poco yo te quería preguntar, ¿no? Si vos sentís que hay una agenda de futuro que se esté planteando, una agenda eh, más allá de los gobiernos, digamos, no acá Mm, en este sí, sí, gobierno, otro gobierno, estoy hablando más, sí, sí, vos sabés, en desde términos el más Estado, amplios. desde lo global, ¿no? Yo Ujú. hace mucho había escuchado que se iba, o leí en algún lado, que se iba a armar una internacional progresista global, donde había, no sé si vos viste, que había muchos países nórdicos, muchas mujeres, y todos la agenda de temas que había eran muy interesantes, era la ecología, había muchas cuestiones, el tema de los recursos, el tema, bueno, todas estas cosas Sí, que por ahí estamos hablando, y eso me parece que no pasó nada, o no y tuve sí. más noticias, Bueno, es pero que sí, yo creo que un poco hoy las agrupaciones de jóvenes a veces terminan funcionando como las ramas femeninas de los partidos, ¿no? Como a veces pueden ser lugares donde te meten para congelarte, pero sí está, o sea, yo creo que es algo que está sucediendo y va a llegar a otras esferas, pero por eso siempre insisto mucho, por ejemplo, cuando con todo lo que es el medio ambiente, que es algo que están moviendo los jóvenes más que nadie, igual pienso que son importantes las alianzas intergeneracionales. Para mí es lo más interesante. Yo esto lo charlé con Donna Haraway, ¿viste? La filósofa, que es una genia, que Donna tiene más de 80, creo ya. Y Donna decía como que ella era re fan de los jóvenes ambientales y, y todo así, qué sé yo, estaba como re entusiasmada, pero ella decía, bueno, como que lo que yo tengo ganas es de ayudarlos, como, o sea, eh, me parece que está bueno como que digamos que ella decía algo como que estaba muy bueno, que era bueno, yo tengo 80 años, me dice, las personas que tenemos cierta edad, lo que tenemos también es cierto capital simbólico adquirido, cierto capital político claro, adquirido, seguro, y entonces, seguro. dice, como que en lugar de ponernos, dice, yo en este caso, en lugar de ponerme en un lugar de tutela, de enseñarles algo, lo que yo tengo ganas es de ofrecerles eso, mi capital simbólico, para llegar a espacios académicos donde quizás no llegarían, para llegar a ciertos lugares, ¿no? Y esas alianzas, cuando se establecen eso, desde un lugar de paridad, y no de desprecio ni de los jóvenes por los viejos ni los viejos por los jóvenes, que son desprecios que existen para los dos lados también muchas veces, para mí es el futuro. O Así, sea, para mí el futuro es eso, de hecho. Yo creo que porque digamos, ¿qué está pasando también? Que desaparece la tercera edad tal como la entendíamos, todo cambia. Entonces, para mí el futuro es eso, que cada vez más podamos vincularnos con gente por fuera de tu generación y de tu lenguaje también, ¿no? Porque, qué sé yo, la ecología, todas esas cosas tienen muchos más años y lo que pasa es que también hay un interés renovado por los jóvenes y también hay vocabularios que se instalan entre ellos, que son los que más les interesan y está buenísimo. Pero creo que también está bueno poder dialogar con la tradición. Yo en el feminismo se lo pienso todo el tiempo, ¿no? Porque a mí esa perspectiva de que el feminismo se inventó hace 5 años, 10 años, no sé, siempre me parece ridícula, irrespetuosa, pero sobre todo me parece infértil. Como que, digo, ahí, o sea, 90% de las cosas, es 2020, no vas a decir nada nuevo. Las chances que tenés de decir algo nuevo, o sea, es muy difícil. Digamos, puedes escribir un libro de 200 páginas para que tenga una idea nueva. Todo lo demás, realmente ya lo dijo alguien. Entonces, mejor estudiarlo sí. y citarlo, y ya está. O sea, en ese sentido pienso que también, o sea, a mí me emocionan mucho muchas cosas que tienen que ver con la juventud, pero bueno, hay que tener una perspectiva histórica también y no como engolosinarse con eso, porque si no también tenés el joven que se engolosina con ser joven y que piensa que ser joven es un valor, ¿viste? Y no es un valor. Claro. Y se pasa muy rápido. Y se pasa rápido, tal cual. Esta idea me gusta esta idea que hablas de lo intergeneracional como una estrategia, ¿no? Como una herramienta a futuro, ¿no? Eh,
me parece muy interesante para seguir dándole vuelta. Y esto de lo inter y me llevaba a los entramados y bueno, y vamos a hablar un poco de tu gran libro, que es El fin del amor, ¿no? Donde vos ahí planteas esta mirada de un amor, ¿no? Es un libro, bueno, ahora vos vas a contar un poco más, yo creo que todos los que están acá, muchos la habrán leído, está recontrabotado, eh, pero es muy interesante el recorrido que vos haces de cómo se va transformando lo vincular, especialmente con una mirada de la mujer, ¿no? Y cómo eso vincular se va transformando a lo largo de la historia y bueno, cómo vas desmistificando, ¿no? Algunos, o deconstruyendo, ¿no? Algunos ideales de lo que es el amor o el amor de pareja, y bueno, y en ese sentido, por ahí avanzás hacia otras nuevas modalidades, vos hablas de lo queer, hablas de las tramas, ¿no? Estas Ujú. posibilidades de tramas que te saquen de esos lugares fijos y mentirosos, entre comillas, ¿no? Como que, como que han sido grandes verdades con mentiras que sostenían esas verdades, ¿no? Eh, ¿Querés decir algo de eso? Yo igual sobre eso tengo un par de cositas que No, me quería detener. decime vos, porque yo ya ni sé. Decime vos. Vos ya ni sabés. Eh, no, que una de las cosas que me parecía muy interesante y sobre que vos planteás ahí y sobre todo para pensarlo ahora en tiempos de encierro, es cuando vos lo que decís es esta idea de que estar con un hombre, ¿no? La mujer, ¿no? Estar con una pareja, como que la pareja te salva de posibles peligros, ¿no? El Mm, estar en pareja era para padres, para generaciones, tranquilizador porque estabas cuidada como mujer por tu mm, pareja y cómo lo contrapones con los datos o con las estadísticas de encuentros ¿cómo es que se llama? La fundación, ahora se me fue. Eh, ay, que yo trabajé algunas veces con ellos. Bueno, estadísticas de lo que pasa con los femicidios o con la ujú. violencia en casa. Y cómo eso se reactualiza hoy en términos en el contexto de encierro y cómo han crecido los femicidios en este tiempo de pandemia. Eso me pareció una de las cosas Sí. interesantes a retomar un segundo Sí, por de ahora no cómo crecieron ciertas, tanto igual, están a un ritmo constante. O sea, ¿sí? sostienen el mismo ritmo que siempre. Lo sorprendente es que, digamos, uno dice, todo el resto del país para, pero el único rubro que no para es el femicidio. O sea, como que uno dice, porque, digamos, lo que sucede con los femicidios es que empiezan en cuarentena, toman ay, empiezan a ocupar porcentualmente mucho más espacio en lo que es las muertes, porque la criminalidad baja muchísimo, en general. Digamos, los otros delitos sí bajan, porque son delitos que tienen que ver con circular, con un montón de cosas que no tenemos. Y en cambio Sí. los femicidios no, porque es el delito que puedes hacer en casa, digamos. Entonces, Casa del Encuentro, acá me ponen. Casa del Encuentro sí, es sí, es debo que haber es la usado datos de Casa del organización. Encuentro, pero algunos deben ser datos nacionales, porque femicidios en los últimos años ya tenemos datos Sí, nacionales en general. Y, y sí, o sea, ahora por lo que yo vine siguiendo, este año los femicidios siguen en el promedio de siempre, que es uno cada 24 horas. No han aflojado, hay por supuesto, hay días donde hay dos o tres, y días donde no hay ninguno, entonces así se arman los promedios, pero, pero siguen al ritmo constante, que igual es preocupante, porque, por supuesto, todos los demás delitos han cambiado. Es preocupante, a la vez, a mí no me sorprende, lo que me parece que sí sorprende al clima cultural, porque la gente todavía no lo entiende. La gente todavía lo piensa como algo que tiene que ver con, o sea, se siguen reproduciendo esas cosas de que es inseguro caminar abajo de un puente, que es inseguro ir a no sé dónde, salir a bailar, salir con chicas, no sé, se sigue reproduciendo todo eso que no tiene base en nada. A mí por eso también me preocupa y yo no participo, digamos, de lo que es ese feminismo de
por ejemplo, eso, contra, digo, como la idea de que no estamos seguras en la calle, por ejemplo. A mí me parece peligroso sostener esa idea. Mucho más peligroso sostener esa idea que estar en la calle. Porque, bueno, porque honestamente, más del 80% de los femicidios son en la casa de la víctima. Eh, Cerca del 90% de las veces es alguien que conoces, digo, y lo mismo con las violaciones. Lo que pasa con las violaciones es mucho más difícil, porque el tema con las violaciones es que las que se reportan siempre tienden a ser las que son con personas que no te conocen, o sea, y aún así, igual siguen siendo mayoría los delitos sexuales, por ejemplo, contra niños, por parte de personas que los cuidan, digo. Entonces, lo que pasa es que todavía es una realidad mucho más incómoda de ver, es mucho más, o sea, básicamente para la burguesía blanca es mucho más fácil sostener que la calle es peligrosa, porque eso también tiene una dimensión racializada y tiene una dimensión de clase eso, porque ¿para quién la calle es peligrosa? ¿Quiénes son los peligrosos en la calle? Claro, claro, Digamos, tal cual, o sea, la tal calle es cual. peligrosa para la chica blanca que sale Exactamente. caminando y vienen los chicos marrones al acecho, ¿no? Esa es la imagen que a la gente le gusta del femicidio y de la violación. Y esa imagen es la que a los medios también les gusta, es la que les gusta reproducir, eh, es lo que les gusta decir que están combatiendo. Eh, a mí me parece peligroso por varias razones. Por un lado, porque hace cada vez más, o sea, hace que siga siendo difícil hablar de lo que pasa en las familias y de lo que pasa en las parejas. Y también porque es peligroso, porque es muy despotenciante. La idea de que no podés salir a la calle, que no podés viajar sola, que no podés no sé qué. Digo, es terrible esa idea. O sea, me parece Sí, sí. que genera eso, que las mujeres no tengan espacio en la noche, en los trabajos, en los viajes, en un montón de cosas. También por eso Sí, también me son parece que hay ideas. que cuidarse mucho como de la idea de la mujer como víctima. Hay que tener mucho cuidado. Y yo me acuerdo, o sea, como, por ejemplo, una discusión que tuvimos mucho con, bueno, no mucho, pero que la recuerdo, porque varias amigas mías, yo trabajo como periodista, pero poco, y no hago muchas coberturas, pero mis amigas que hacen coberturas siempre tenían mucho quilombo con el tema de que cuando pagan un viaje, especialmente ahora que hace los últimos 10 15 años que los medios tienen menos plata, es muy común que manden a un varón, porque dicen, porque fotógrafos varón y así pueden dormir en el mismo cuarto. Y había chicas que decían, bueno, sí, no, pero que paguen 2 cuartos. Y yo entiendo lo de que paguen 2 cuartos. Pero también pienso, pero yo dormí 1000 veces en un cuarto con un varón que no me hizo nada. ¿Por qué pensar que es una situación de peligro dormir en la cama, o sea, de una cama al del otro lado que te da vuelta? Me voy a cambiar al baño, volvés y dormís. Digo, ¿por qué pensar que eso es una situación de peligro para una mujer? Con un fotógrafo que lo conoce toda la vida, digo, te puede hacer mal seguro, pero no tiene que ver con si te quiere hacer algo feo, en la habitación del lado te lo iba a hacer igual. O sea, Seguro. no sé. Me parece que ahí también hay una cuestión de la idea del varón como inherentemente peligroso, que es medio complicada de difundir. Digo, en cualquier caso, me parece que hay que conversar, hay que pensar, pero me parece que hay como una cosa que se instala, que bueno, que no tenemos por qué reproducir, como podemos discutirla, digo, por lo menos. No, no reproducir el feminismo que le gusta a TN, digamos, por ponerlo en palabras así. Pensemos cuál es el feminismo, o sea, a veces preguntarse como, bueno, de todas las cosas que decimos, ¿por qué es esta la que pegó? ¿No será porque es la que encaja con un discurso de inseguridad y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué? Eh, y no porque las razones que nos interesan a nosotras. Me parece que hay que tener cuidado y estar atentas con esas cosas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, así es. Eh, y me parece que encaja mucho con esta idea que vos planteabas de también de construir, ¿no? Ciertos abordajes o ciertos lugares donde se ponía o se sigue poniendo, ¿no? A la mujer vinculada en sus vínculos con el hombre, ¿no? Como que Mm, todo esto
son cosas para seguir pensando. Eh, Pensaba también en esto de las distintas realidades, ¿no? Y de cómo somos una sociedad atravesada por realidades muy complejas y muy diferenciadas, ¿no? Vos en tu libro hablas mucho eh, como que, si bien no es que das una receta de cuál es el lugar de la felicidad, pero sí hay una tendencia a que vayas hacia el lugar de los cuerpos deseantes, al cuerpo libre, cuerpo, ¿no? Mm, Cuando el cuerpo está lleno de deseo, en ese lugar hay felicidad. Y yo leía eso, también vos hablás mucho del embarazo adolescente, y leía eso y me acordaba, no sé si vos viste una película de Andy Testa, que es una militante también feminista del cine, de la industria audiovisual, que se llama Niña Mamá, ¿no? Y que son sí, todos los casos que es terrible ver es, eso, pero es tan es durísimo, real. Y obvio. son niñas que deciden ser madres como una cosa de castigo al cuerpo, ¿no? Hay como una Sí, mezcla ahí donde uno tiene que pagar el haber sido deseosa, ¿no? sí, Con un hijo que por ahí no es el deseado, no es lo que estás deseado, no es el deseado en ese momento, ¿no? Cuando en realidad lo que hubo es otro tipo de deseo. Y cómo ahí mm, interviene lo cultural, cómo interviene la escuela, ¿no? A veces vos ves instituciones que uno a veces dice, bueno, la escuela es una gran salvadora para esas chicas que si alguna en algún momento se cuidó es porque vio alguna clase de ESI en la escuela, o una institución tan, para mí, nefasta como la iglesia, que hace que no aborten o que mueran en un aborto clandestino y que al mismo tiempo las salva de la calle dándoles alimento, ¿no? Es sí, como que las mata por un lado y y las deja viva por otro, ¿no? Y bueno, pensaba en eso, ¿no? Qué realidades tan distintas que hay, ¿no? En esto de lo obvio, femenino, en esto del encuentro de los cuerpos, en esto de los vínculos, en esto de ser obvio, libres, ¿no? obvio. Tan Sí, sí, fuerte. también, o sea, la maternidad adolescente, eso muchas veces es elegida y yo creo que, o sea, hay que ser muy, muy cuidadosos con eso, ¿no? Porque por supuesto que la maternidad elegida siempre es algo que tenemos que acompañar, pero obviamente que las elecciones se toman en contextos y es, o sea, yo creo que aparece mucho en testimonios de chicas que fueron madres muy jóvenes o adolescentes, siendo adolescentes, la cuestión por ejemplo, de que la maternidad es algo que es respetado, ¿no? De que la maternidad es algo que te pone en un lugar socialmente mejor, que hace que la gente te cuide en una Sí, situación en la cual nadie te cuida, ¿no? Entonces, y también, digamos, también es una forma de hacerse adulta y de irte de tu casa. Eh, digo, hay muchas cosas ahí que aparecen. Creo que siempre hay que acompañar desde, digamos, como desde el deseo, digamos, desde lo que surja de la persona que uno tiene cerca, ¿no? No es tampoco como ir y decirles, no tenés edad, o decirles estás equivocada, como que el paradigma de la alienación, a mí no me cierra esa idea de esas chicas no saben lo que quieren, digamos, me parece muy políticamente muy poco constructivo. Sí creo que hay que pensar, bueno, o sea, eso, ¿qué estamos haciendo institucionalmente? Porque a la vez, obviamente, no vemos, la maternidad adolescente no es algo que es igual en todas las clases sociales, no es algo que no, es igual. Entonces, evidentemente, hay factores de clase que están jugando y que hay que pensar, o sea, hay que, para mí, también pensar qué otras posibilidades se les están ofreciendo a esas chicas en términos de futuro, ¿no? O sea, pues justamente hablábamos como de la idea de futuro. Y eso, sí, para mí, como la brecha de clase se experimenta muchísimo también en cuáles son tus posibilidades de futuro. Digo, eh, absolutamente. si efectivamente existen distintas posibilidades o si no se te ofrece ninguna posibilidad. Entonces, si no se te ofrece ninguna posibilidad, bueno, o muy pocas, o ciertos caminos aparecen como muy difíciles,
Y también, por supuesto, pensar en el después, ¿no? Porque también, si no, todavía tenemos mucho como esa idea del embarazo adolescente y la maternidad adolescente como tragedia irresoluble, ¿no? Como una chica, el famoso se arruinó la vida, ¿viste? Que era algo que se decía mucho, y todavía se dice, creo. Como cuando, pero cuando yo era chica, era muy así, esa idea de se arruinó la vida. Y era como, pero tiene 16 años, o sea, ¿qué significa que se arruinó la vida? O sea, sí, yo sé que significa que se arruinó la vida, que nuestras escuelas, nuestras universidades y nuestros sistemas productivos no están preparados para atajarla. Eso es lo que significa. Pero bueno, me parece que hay que pensar en eso. Y yo lo pienso también, por ejemplo, eso de nuestras universidades, ¿no? Sí. Me parece que no están en general pensadas para, por ejemplo, para chicas que además de trabajar, maternan, digo. De ninguna manera están pensadas para eso. Y si lo pensás, o sea, ni siquiera estamos hablando de maternidad adolescente. Digamos, como que una chica quiera, o sea, parece que nuestras universidades están solamente pensadas para las chicas de ascendencia, hijas de profesionales liberales y burguesas como yo, que tienen hijos a los 35, ¿no? Si no, si querés tener un hijo a los 26, no existe, no llegás, pues estás No, no estudiando y llegas. tenés que cursar a las 3 de la tarde, digo. Estudiando, trabajando, cuidando, sí, tal Por cual, eso, tal están cual. hechas para una sola trayectoria. Estoy mirando cuánto tiempo, porque viste que esto llega un momento que se corta Sí, y se vamos a corta. tratar de irnos para no quedarnos así, Sí, sí. ¿viste? Y no, bueno, hay algo que no podemos dejar de hablar un segundo, aunque sea, que es el deseo entre algoritmos y mercados, y bueno, cómo es el deseo hoy en cuarentena y los encuentros, las redes sociales, cómo es el amor entre algoritmos. Yo pensaba algo que también aparece en lo que vos contás de tu historia de judía ortodoxa o de matrimonios, o mismo ahora está como muy de moda las películas, viste, vinculadas al Mm. tema, donde aparece mucho el tema de los matrimonios arreglados. A mí lo primero que me aparecía era un algoritmo. No te arregla un matrimonio, no te arregla un encuentro también, o sea, es como que la tecnología, ¿no? De alguna manera. Ujú. Cuando vos ponés tu perfil, nadie, ¿quién elige ahí? Vos ponés No, un nadie poco, ¿quién elige en elige? realidad. Porque, de hecho, los algoritmos, o sea, digamos, los algoritmos de las aplicaciones que se usan ahora, lo Sí, único que tienen prácticamente es geolocalización y una cosa random, pero digamos, es lo más cerca a levantarse a alguien por la calle que vamos a llegar. Digo, es como si vos pararas a alguien en el colectivo y empezaras a hablar. Digo, es más bien lo contrario, como, o sea, si pensás, por ejemplo, en un bar hay mucho más filtro, porque, por ejemplo, vos vas a un bar, ibas a un bar, ¿no? Y cuando vos ibas a un bar, en general vas a un bar donde se escucha cierto tipo de música, o sea, en los bares la gente es más o menos homogénea económicamente, socialmente, digo, vos, qué sé yo, no sé, yo digo a la cigala, o vas a lo que sea. Eh, y nada, o sea, ahí hay una uniformidad que en Tinder no hay, porque, bueno, por ejemplo, o sea, Tinder te muestra a tus vecinos, te muestra, o sea, porque como son aplicaciones que donde lo más importante es la geolocalización, Tinder, Happen, por pero en eso que ejemplo, dijiste de la uniformidad me recordó otra cosa que vos planteás, eh, que es de la diferencia de lo que es la cultura bloguera, ¿no? sí, Donde aparece lo oscuro, donde aparece lo doloroso, donde aparece la dificultad, a diferencia de lo que son las redes hoy, ¿no? Instagram o Tinder o todas los encuentros donde hay como una homogenización en el perfil, ¿no? Me hace acordar a lo que vuelvo a No, lo de que yo iría a lo decíamos de. contrario. Yo iría a lo contrario, Ah, porque, por ejemplo, si vos pensás en OkCupid, en lugares que venían del viejo internet, ahí lo que hacían sí, era contactarte con gente de las mismas preferencias que vos tenías. sí, Eh, entonces, ahí te conectás con la gente a la que le gusta lo mismo que a vos. Que está buenísimo igual, porque digamos, o sea, eso también lo que tenía era que tenía una primacía de lo que te gusta sobre tu imagen, ¿no? Digamos, aparecía como más eso. En Tinder lo único que hay es tu foto y tu edad. Y la edad la pusieron para excluir a los menores de edad, ¿no?
pero digo, fuera de eso no hay nada. O sea, podés poner más datos, pero no es obligatorio. Entonces, por ejemplo, te muestra, bueno, Happen, que la idea justamente es que sea gente que de te lo que está cruzaste, haciendo. te muestra gente, te muestra, por ejemplo, al chico que te sirve café. Eso, por ejemplo, es bastante interesante para mí de Happen y Tinder, que son aplicaciones muy interclase, porque el chico que te sirve café probablemente no sea la misma clase social que vos. Entonces, y sin embargo te lo van a mostrar. Por supuesto que los algoritmos tienen sus cosas, porque aparte, además como que sabemos que la belleza tiene algún componente de clase, pero cada vez menos. Mucho menos que en otras ¿Vos épocas. crees? ¿Vos crees? Sí, ¿Crees que la vejez sí? sí, sí, porque, o sea, lo pienso, por ejemplo, digamos, yo creo que, por supuesto, hay algunas cuestiones que son de clase, como el acceso al fitness, digo, el acceso a la gimnasia, y especialmente a cierta edad, ¿no? En realidad, después de los 35, 40, las que no se ponen el Botox, bueno, son las que se ponen el Botox, ¿no? Ahí hay una Claro. cosa de clase que es clarísima, que la belleza se compra. Pero si no, después como que ya no es una cosa como, eh, ¿cómo decir? Por ejemplo, eso lo trabaja bastante una autora que cito en mi libro, que ahora no me viene su nombre a la cabeza, eh, sí, que trabaja como la belleza como ideal ético. Y ella trabaja bastantes cosas de, bueno, de cómo van tomando cierta prevalencia de algunos factores, ¿no? Y ella dice, hoy, por ejemplo, ser flaca es más importante que, en términos de belleza, que si Sí. sos súper blanca. O sea, por supuesto que hay racismo igual, hay racismo, pero si sos modelo y te ves como una modelo, puedes perfectamente ser una modelo étnica. Sí, te van a objetivizar de formas súper colonialistas, seguro, todo eso. Pero, pero ser flaca es muy importante. O sea, pocas Viste cosas que son hay importantes que como esto. una, hay como una, y por ahí ya con esto vamos cerrando porque si no Ujú. nos vamos a quedar congeladas. Hay como un acuerdo determinada, hoy estamos totalmente atravesados por la imagen y por la visualidad, ¿no? Y que hay como un acuerdo de lo estéticamente bello, ¿no? Que esto obviamente Mm, tiene mucho que ver con las industrias, con todo lo que estamos sí. hablando. Yo me preguntaba en estos días, ¿no? Porque viste que yo decía, el arte tiene que agarrar esto antes que el uniforme. Con esto de estar en el Zoom, los Zooms y que todo el mundo habla desde la casa, o sea, hay una cosa rara que está apareciendo, donde no todo el mundo aparece muy tuneado, hay No, gente que vos decís, yo lo pienso mucho, digo, pero no se dio cuenta, ¿por qué no se puso, por qué no mejoró un poco? Yo, por ejemplo, me ocupo de tunear un poco que quede, pero si vos te pones a mirar lo que se está armando, hay como una nueva visualidad que se está sí, construyendo que me parece muy interesante es y muy que digo, bueno, interesante. en cualquier momento se uniformiza. Sí, no, y yo veo Así algo que, genial que es los influencers, las influencers, ¿viste? La gente que trabaja de ser linda en internet o de ser linda en la vida en general, como que están sí, volviéndose locos, porque ser lindo es un capital que en este momento está re devaluado, como que, sí, no sé, como, viste, ser lindo es muy importante cuando puedes ir a una fiesta, levantar, mostrarte, ponerte ropa linda, o sea, el ser lindo requiere que te exhibas. Acá, bueno, subís una selfie en bikini, una selfie en corpiño, otra, ¿cuántas más? O sea, tal como que cual. había un capital que les daba un montón, pobre gente, y de pronto no sirve para nada. Y eso es terrible. Yo los sigo muchísimas influencers y muchísimos influencers, varones y mujeres por igual, porque ahora también eso de usar la belleza como capital también se ha repartido mucho. Y los veo como pobres, como que se están volviendo locos. No saben qué hacer, ¿viste? Porque le sacaron su escenario. Entonces, bueno, esto para decir lo que decía Nora Ephron y para que nadie se sienta mal, que es que Nora Ephron decía, lo mejor que te puede pasar en la vida es no ser ni lindo ni feo, ¿viste? No ser tan linda. Como ser linda es terrible, porque después tenés 70 años y te querés morir porque te acostumbraste toda la vida a ser hermosa. Entonces, para ella decía, no, es mucho mejor, ¿viste? Y yo lo estoy viendo ahora, como gente que pobres, ahora que no pueden exhibirse, la pasan mal. Bueno, esto en definitiva nos trae nuevos, a mí me da como cosas interesantes que está dando también esta cuarentena y los recursos que tenemos y cómo nos mostramos.
en este momento, y bueno, me parece que algunas cosas seguramente se construirá en una nueva normalidad que no sabemos cuál será y que esperemos que no sea la de antes. Obvio, ojalá. Bueno, Tamara, se nos va a cortar, así que prefiero que nos despidamos antes, ¿te Dale, parece? Fue muchísimas un gracias. gusto, un placer, re lindo escucharte y bueno, nos veremos pronto. Nos vemos. Un beso grande. Un beso grande.